Seguramente usted ha usado alguna aplicación para tener un taxi cerca de la casa o incluso ha pedido el servicio de delivery para tener comida o eventualmente un paquete. Este es un nuevo mundo que está apareciendo no solamente en el Perú, sino obviamente en la región, y es en las plataformas digitales. Ellas tienen un impacto importante en el Perú y justamente sobre eso queremos hablar ahora para que entendamos bien cuál es ese impacto, y hemos convocado a Gonzalo Manrique, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Muchas gracias, Maite. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes han hecho un estudio, ¿no? O un análisis relacionado al impacto económico de estas plataformas. Cuéntanos a grandes rasgos en qué ha consistido o cuál es el resultado que ha tenido este estudio. Sí, en realidad ha sido un estudio bien grande. Hemos encuestado a más de 6.000 personas, entre usuarios, socios y aliados de estas plataformas. Y el objetivo era entender cómo funciona justamente este entorno de estos aplicativos que sirven para moverse por la ciudad o para pedir un delivery. Y hemos encontrado resultados bastante interesantes, ¿no? Lo primero que me gustaría destacar es que es un sector que está creciendo bastante. Tenemos ahorita más de 2 millones de personas en el Perú que utilizan estos aplicativos frecuentemente, y eso es más del doble de lo que teníamos en el 2020. Digamos, para darte otro dato, es de que cada hora cerca de 27.000 personas utilizan estos aplicativos. Esto evidentemente hace referencia al hecho de que primero estos aparatitos son fundamentales, todo el mundo tiene el celular. En el Perú la penetración de los teléfonos celulares es altísima, ¿no? Es más, hay más teléfonos que personas. Eso ha facilitado también las aplicaciones. Sí, efectivamente, a partir de la pandemia el uso de celulares ha crecido bastante y eso ha impulsado el uso de aplicativos, sobre todo para pedir delivery, ¿no? Las cuarentenas, las restricciones de aforo que había en restaurantes impulsaron la demanda por servicios a domicilios y han multiplicado estos servicios por 3. Claro. Y también los de movilidad. O sea, si bien los taxis en un momento se vieron afectados por las cuarentenas porque justamente nadie se movía, ya ahora ya recuperaron el nivel que tenían antes de la pandemia. Claro. Y cuando hablan de impacto económico, Gonzalo, ¿se refieren específicamente a qué? ¿A que ha crecido o ha aparecido un nuevo sector, a empleabilidad, a valor agregado? Sí. ¿Cómo entendemos eso? A ver, te cuento. O sea, nosotros hemos analizado el impacto en 3 actores. En los usuarios, que somos tú y yo, porque pedimos estos servicios. Encontramos que muchos de ellos están satisfechos, los beneficios, digamos, porque atiende esta demanda que antes no existía, ¿no? Pero también hay un impacto en los socios a través de que tienen mayores oportunidades de ingresos. Contamos en el Perú aproximadamente 130, 140.000 socios entre conductores y repartidores. La mitad de ellos utiliza las plataformas de manera como su actividad principal de ingresos. Ellos ganan hasta 40% más que la remuneración mínima vital. Y la otra mitad las utiliza como una actividad complementaria a otro trabajo, a sus estudios. Entonces ellos pueden incrementar sus ingresos hasta en 20 o hasta 50% debido a estos ingresos extras que ganan más que su trabajo principal. Entonces, usuarios, socios, pero también hay impactos en los aliados. Para nosotros los aliados son estos restaurantes o comercios que venden sus productos a través de los aplicativos de delivery. Nosotros estimamos que hay como 10.000 de estos aliados y, digamos, los impacta a ellos a través de una mayor cantidad de ventas, digamos, porque tienen mayor llegada a los usuarios. Y esto es una foto a nivel nacional, no solamente Lima. Es una foto a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta que, si bien, como te comenté, la demanda ha crecido bastante, es un sector que todavía permanece concentrado en la capital. Más o menos el 80% de servicios se dan en Lima. El 80%. El 80% sí. ¿Y la explicación de esto es por qué más en Lima que en las regiones? Bueno, digamos, creo que Lima es el mercado más grande del Perú. Contamos con 10 millones de personas acá en la capital. Entonces es un tema de escala, básicamente. Es un tema de escala, pero ya está creciendo en otras regiones. Hemos visto que está creciendo en otras ciudades importantes como Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, ¿no? Ya. Ahora, este tema de las aplicaciones y las plataformas también genera varios retos, ¿no? El asunto laboral, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay trabajo, pero es un trabajo diferente al que generalmente estamos acostumbrados a conocer o al que aspiramos, ¿no? Porque incluso hasta el término no se sabe si es un trabajador o un colaborador. Sobre ese asunto, ¿qué han logrado entender? ¿La gente está contenta con lo que tiene o quiere que les den mayor protección, en fin? Sí, primero, para comentarte, en el Perú y en el mundo se debate justamente esta idea de si los trabajadores, estos socios, repartidores, conductores, deberían formar parte de la planilla de las empresas. ¿No? Varios proyectos de ley, por ejemplo, en nuestro Congreso, han propuesto, digamos, que sí sean incluidos como trabajadores de estas empresas. Pero lo que nuestros resultados nos muestran es que incluso los socios
conciben a sí mismos como independientes. El 85% se percibe a sí mismo como trabajador independiente. Entonces, parte de la motivación de este estudio era tratar de destacar justamente la importancia de este sector y que medidas que en parte pueden ser bien intencionadas, como incorporarlos a planilla, podría poner en riesgo justamente todos estos impactos positivos que está generando digamos, esta industria de plataformas digitales. O sea, en buena cuenta, quienes trabajan en estos sectores, en las plataformas, no quieren que se los formalicen. Sí, o sea, como te digo, varios se consideran como independientes y también el obligarlos a formar parte de la planilla afectaría a muchos de ellos, ¿no? Sobre todo a aquellos que utilizan solamente los servicios de manera parcial o temporal, o por ejemplo aquellos socios que utilizan más de una aplicación a la vez, que estimamos que son alrededor de 50.000, digamos, no podrían ser beneficiados porque por su actividad, o sea, o trabajan solamente poco tiempo o utilizan más de un aplicativo, claro. Entonces a qué empresa van a formar parte, entonces se generan bastantes complicaciones que digamos, afectaría justamente estos beneficios. El dato que has dado, que eventualmente pueden ganar más sobre el 40% del sueldo mínimo, es importante, ¿no? O sea, hay gente que tranquilamente puede vivir haciendo taxis de aplicativos. Sí, no, hay que considerar que este 40% extra, yo estoy considerando acá el ingreso neto, o sea, ya es ingreso luego de haber restado el gasto en combustible que hacen y el gasto tal vez en alquiler o en la depreciación de su vehículo. Imagínate. Ahora, el gran tema que también es muy controversial es qué pasa con la tributación. ¿No es cierto? Sí. Se habla que aquí hay todo un debate, incluso es internacional, pero han logrado un poco también investigar sobre esa situación, porque claro, el Perú es un país muy informal, se puede hablar de que este tipo de medidas puede matar la tecnología, la innovación, pero sobre ese asunto, ¿han encontrado alguna pesquisa, algo? No, sobre ese punto no nos hemos metido mucho en este estudio, más que todo hemos estado concentrados en analizar este impacto que tiene el sector en la economía y justamente este desafío regulatorio que enfrenta el sector. ¿Y hay alguna recomendación que esté arrojando el estudio de ustedes? O sea, que promover, no promover, en fin. Nosotros consideramos que se necesita siempre, hay que apuntar siempre a tener una buena regulación, ¿no? Y una buena regulación en este caso tiene que adaptarse a las características del sector, tiene que respetar esta independencia que tienen los socios para ofrecer servicios, de tal manera que se asegure la continuidad de los impactos positivos que tienen las plataformas en la economía. Y los temas de seguridad, que es justamente uno de los asuntos que hoy día alarma a la gente. Inicialmente, cuando empezó este tema, había también asaltos, atracos, entraba la gente, en fin, sobre todo como comentas en la pandemia. ¿Sobre ese asunto han encontrado algo interesante? En fin, no sé, las propias empresas se están preocupando por dar más seguridad. ¿Cómo se hace el registro de las personas que quieren trabajar, etcétera? Sí. Bueno, nosotros encontramos que pese a estas noticias que a veces salen de que hay problemas en las plataformas, el 70% de usuarios de estos servicios de movilidad, por ejemplo, está satisfecho con la seguridad que tiene. Incluso uno de los principales motivos para utilizar estos aplicativos es tema de seguridad, es tema de que no tienen que salir a la calle para estar buscando un taxi. Entonces, si bien siempre hay estos temas, tal vez son un caso puntual y no tienen un impacto tan grande en la satisfacción de los usuarios. O sea, que las plataformas también se preocupan por garantizar seguridad, porque también en el caso de los taxis hubo muchos casos en donde se daban, bueno, situaciones no agradables, violaciones, robos, etcétera. Esa situación habría sido ya internalizada por las empresas. Sí, muchas empresas, justamente por el tema de competencia, en que tienes varios aplicativos, cada una trata de, digamos, innovar en temas de seguridad, mejorando su registro. En algún momento, por ejemplo, creo que había un botón de pánico. Entonces, cada uno se trata de innovar de tal manera de ofrecer un mejor servicio para sus Gonzalo, y para lograr alcanzar este monto que has mencionado, el 40% sobre el sueldo básico, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar una persona en promedio? ¿Han logrado encontrar más o menos ese número de horas dedicadas? Sí, a ver, como te dije, tenemos dos tipos de trabajadores, ¿no? Los trabajadores que ven a las plataformas como su actividad principal destinan más o menos 60 horas a la semana. Que puede parecer bastante, pero en realidad el promedio nacional también está por ahí. Y los que lo ven como una actividad parcial le destinan más o menos 30 horas a la semana. Ya, ok. ¿Y el caso de los deliveries es similar o ahí cómo es? Es similar entre conductores y repartidores, es similar. 60 horas los que ven como una actividad principal y 30 horas los que ven como una actividad parcial, más o menos por ahí. ¿Y tú dirías que apareció entonces un nuevo mercado? Es el mercado de los deliveries y de los taxis por aplicativos, porque propiamente plataformas, digamos que claro, es el medio, pero digamos aquí es concretamente los taxis y la entrega de paquetes o de servicios. Sí, es un nuevo mercado, por ejemplo, sobre todo para estos restaurantes y comercios que ahora tienen un nuevo canal para vender.
Un nuevo canal. Por ejemplo, nosotros hemos estimado que durante el 2022 se vendieron más de cerca de 1.400 millones de soles a través de estos restaurantes o comercios. Mira. Y equivale a más o menos el 31% de sus ventas. O sea, 1 de cada 3 soles que venden estos restaurantes o comercios se da a través de las plataformas digitales. Exactamente. Ahora, muchas de estas plataformas vienen de la región, ¿no? Hay una plataforma colombiana muy importante, han aparecido por esos países. Si nos comparamos con la región, con países como, no sé, Colombia, Chile, ¿cómo es el mercado nuestro? ¿Está en crecimiento? ¿Todavía tiene un techo? Parece que es un sector que está creciendo en todos los países en general. Digamos, en nuestro país, si bien hay estos aplicativos que son más globales, también hemos encontrado que hay algunas plataformas más locales que funcionan en ciertas ciudades, en Huacho, en Arequipa, en Trujillo. Entonces, también estamos creciendo y esperamos que es un sector que siga creciendo en los próximos años. Claro, todavía es muy temprano, ¿no? Porque estas plataformas más o menos, ¿cuánto tiempo ya están en el mercado? ¿2 años, 3 años después de la pandemia, no? Sí, o sea, las de movilidad sí tienen probablemente casi 8 años. Me acuerdo de los primeros aplicativos que hubo en algún momento. Las de delivery sí son más recientes, ¿no? Sobre todo el boom ha sido en pandemia. Claro. Decía, todavía no es mucho el tiempo, pero podremos pensar en que ya tienen un impacto en el PBI, ¿no es cierto? En el sentido en que obviamente hay empleabilidad. ¿Han calculado eso de alguna manera? Sí, nosotros encontramos que en el 2022 tuvo un impacto de 5.5 mil millones de soles, que equivale al 0.59% del PBI, ¿no? O sea, para poner tal vez en otros números, si comparamos todo el impacto de los aplicativos de movilidad, equivalen más o menos al 12% del PBI del sector de transporte terrestre urbano. ¡Wow! Sí, y los aplicativos de delivery equivalen más o menos al 6% del PBI de restaurantes. Importante. Con lo cual, las empresas deben estar muy contentas. O sea, ¿cómo ven a las empresas de aplicativos? ¿Como un socio estratégico? ¿Están tratando de generar mejor relación? ¿Cuál es la percepción? Sí, la mayoría está satisfecho, percibe que sus ingresos han aumentado, sobre todo porque tienen este nuevo canal de ventas, pero también tiene un impacto en ellas porque les permite innovar. Muchas de ellas han empezado a utilizar medios de pago distintos debido a las plataformas, estas billeteras digitales, tarjetas de crédito, empiezan a conocer su demanda y pueden hacer análisis más detallados. Y también, han contratado nuevos trabajadores debido a esta mayor demanda, ¿no? Casi 6.000 trabajadores han sido contratados por estos restaurantes o comercios debido a las plataformas. Qué importante, qué interesante. Estamos frente a un nuevo mercado justamente, pues en inglés es el famoso Revenue Sharing Economy, la economía del compartir, ¿no? Exactamente, ahora esta es la realidad. ¿Ustedes han proyectado algo para los próximos años? ¿Creen que va a seguir creciendo, que van a aparecer otras aplicaciones o modalidades que caen justamente dentro de la lógica de la economía del compartir, ¿no? Esperamos que siga creciendo por lo menos la tendencia que teníamos hasta el 2022, que fue, digamos, hasta donde analizamos en el estudio, muestra que puede seguir creciendo y de acá a un par de años puede que siga duplicándose. Así como ha pasado entre el 2020 y el 2012 se duplicó, probablemente de acá a algunos años se vuelva a duplicar, esperemos que sea así. ¿Y alguna amenaza que tenga este nuevo mercado? Como te comenté, en nuestro caso el principal desafío que analizamos es este desafío regulatorio de que buscan, digamos, incorporar a muchos socios en planilla, que al no adaptarse a las características propias de este sector podría, digamos, poner en riesgo todos estos impactos positivos que ha generado. ¿Y la tributación también podría ser una amenaza? O sea, los temas tributarios, porque también hay proyectos de ley que dicen que hay que obligar a que se empiece a pagar, en fin. En general, siempre que es regulación, para mí el mensaje importante es saber una regulación debe cumplir con 4 cosas. Primero, tiene que quedar muy claro qué problema quiere resolver. Segundo, tiene que buscar varias alternativas y elegir tal vez la más eficiente. Y tercero, tiene que ser costo efectivo, saber que el beneficio sea mayor que el costo y tiene que ser sostenible. O sea, acá cuando veamos en 5 o 10 años y miremos hacia atrás, que pensemos que sea una buena alternativa, ¿no? Tal cual. Eso es lo que define una buena regulación. Así es, Gonzalo, ha sido muy interesante, en verdad. El estudio se puede encontrar en internet. Sí, está en la página del IPE y está en la página de COMEX, que es quien nos apoyó para realizar este estudio. Muy bien, para revisarlo, porque en verdad está apareciendo, como dices, un nuevo mercado al que seguramente se va a beneficiar más gente. Ojalá que pueda crecer también, porque hay mucho techo en el interior. Gracias otra vez. Muchas gracias. Y después del corte volveremos con el final del programa, así que no se vaya, todavía algo interesante. Es Diálogo Abierto.